Bienvenida a esta exploración de mentes brillantes en el mundo financiero. Hoy revisamos, extractos de un libro ya clásico que entrevista a traders e inversores legendarios, los nuevos magos del mercado. Nuestra misión aquí es destilar la esencia de su éxito. O sea, ¿qué lecciones podemos sacar de quienes consistentemente ganan en un juego donde, tantos pierden? Es una meta ambiciosa, sí, pero fascinante. El autor, Jack Schwager, buscaba patrones universales. Quería entender no solo las tácticas, sino la mentalidad, los principios que, digamos, podrían aplicarse más allá de los mercados. En cualquier disciplina que exija rendimiento bajo presión y toma de decisiones complejas. Vamos a analizar sus enfocos, su psicología y, sobre todo, esas lecciones aprendidas a la fuerza, ¿no? En la experiencia. Excelente, porque no se trata solo de números y gráficos, ¿verdad? Parece que la mente juega un papel protagónico. Arrancamos por ahí. ¿Qué distingue la mentalidad de estos magos? Definitivamente. La psicología es un tema central, que atraviesa casi todas las entrevistas. No basta con tener una estrategia brillante en el papel. Se necesita el coraje para ejecutarla, ¿sabes? Especialmente cuando va contra el consenso general. Mantenerse firme ante la presión de la multitud es increíblemente difícil psicológicamente. Me imagino que la tentación de seguir al rebaño debe ser enorme, sobre todo cuando las cosas se ponen feas. ¿Cómo manejan eso? ¿Es pura disciplina así, férrea? La disciplina es crucial, claro. Seguir un sistema probado es una constante. Pero es más complejo que eso, William Eckhart, un pionero del trading sistemático, lo plantea muy bien. Habla de la disciplina para seguir las reglas, digamos, durante el día, pero también de la inteligencia para saber cuándo considerar anular el sistema. Él sugiere que esa anulación debe ser excepcional, muy bien pensada, casi como una intervención quirúrgica. Si se vuelve algo frecuente, es una señal clara de que el sistema en sí tiene fallos y necesita rediseño. Advierte guardar el ingenio, la creatividad, para la investigación fuera del horario de mercado, no para improvisar ahí sobre la marcha. Entiendo. Separar la creación de la ejecución. Y hablando de disciplina, ¿cómo entra el manejo de las emociones? Ed Seykota tiene una visión bastante cruda al respecto, ¿no? Sí. Seykota describe el trading como una propuesta inherentemente negativa, desde el punto de vista emocional. Está llena de lo que él llama asimetrías. Por ejemplo, cuando estás perdiendo, la esperanza de que el mercado revierta a tu favor. Es peligrosa. Es wishful thinking, ¿no? Claro. Pero irónicamente, cuando estás ganando mucho, la misma idea de una posible reversión se vuelve esencial para proteger las ganancias, aunque vaya contra el impulso de seguir aprovechando la racha. Es una gimnasia mental constante y contraintuitiva. Eso suena agotador. ¿Cómo se logra aceptar las pérdidas sin que te destruyan emocionalmente? Porque las pérdidas son inevitables, ¿verdad? Exacto, y Tom Basso insiste mucho en eso. No se trata solo de aceptarlas intelectualmente como un coste del negocio, digamos. Hay que aceptarlas emocionalmente. Verlas casi como una matrícula pagada por aprender algo valioso. Y esto conecta con lo que Robert Krauss explora desde la psicología más profunda, el papel del subconsciente. Krauss relata casos donde conflictos internos, a veces totalmente ajenos al mercado, sabotean el éxito de un trader. ¿Cómo funcionaría eso? Suena casi, esotérico. No tanto. Krauss da un ejemplo muy concreto. Un trader cuyo rendimiento empezó a decaer sin explicación. Descubrieron que, inconscientemente, no quería ganar demasiado porque su esposa desaprobaba el trading y él, le ocultaba los extractos de cuenta. Su subconsciente encontraba maneras sutiles de perder para evitar ese conflicto conyugal. Es una ilustración poderosa de cómo factores internos pueden anular la mejor estrategia. ¿No es mal? Es una observación muy aguda de Seykota, sí. Dice que el mercado, por su naturaleza, tiende a reforzar malos hábitos. Por ejemplo, tomar ganancias pequeñas rápidamente a menudo funciona, porque muchas tendencias menores revierten. Comprar en las caídas y vender en las subidas funciona durante los periodos de consolidación, que es donde el mercado pasa mucho tiempo. Aferrarse a posiciones perdedoras con la esperanza de que vuelvan al punto de entrada, a veces también funciona. Claro. El problema es que estos hábitos, aunque recompensados a corto plazo en ciertas condiciones, son precisamente los que llevan a la ruina cuando llega una tendencia fuerte o una caída abrupta. Son hábitos óptimos para perder a largo plazo. Es como si el mercado nos enseñara a ser mediocres. Entonces, ¿cómo se reprograma uno?
¿Cómo sales de eso? Bueno, aquí entra la perspectiva de la programación neurolingüística, la PNL, que aporta Charles Faulkner. Él analiza las motivaciones subyacentes. Algunas personas se mueven hacia metas, buscan el éxito, el dinero, el reconocimiento. Otras se mueven lejos de riesgos, evitan las pérdidas, el fracaso, la crítica. Faulkner argumenta que un trader completo necesita ambas motivaciones, pero la motivación lejos de es absolutamente crítica para una gestión del riesgo sólida. Es lo que te impulsa a cortar pérdidas rápidamente y a no exponerte a un riesgo catastrófico. Queda clarísimo que dominarla propiamente es quizás la mitad del juego, si no más. Pero si la psicología es tan crucial, ¿cómo se traduce eso en acciones concretas? Porque las estrategias que usan estos traders son, bueno, increíblemente diversas. No parece haber un único camino correcto. Flexibilidad. Combina análisis fundamental para entender el panorama general, análisis técnico para el timing y el sentimiento del mercado, y análisis de liquidez para entender los flujos de capital. Opera en cualquier mercado global, acciones, bonos, divisas, y puede ir largo, corto o quedarse en efectivo. Se compara a sí mismo con la reina en el ajedrez, capaz de moverse en cualquier dirección en contraste con un peón limitado. Usa la valoración para medir el potencial de una idea, pero insiste en que no sirve para el timing. Una visión muy macro y flexible. ¿Y qué hay del otro extremo? Alguien más enfocado, más específico. Absolutamente. Richard Dreyhaus es casi lo opuesto en enfoque. Su obsesión es el crecimiento de las ganancias. Busca empresas que estén mostrando una aceleración explosiva en sus beneficios y ventas, creyendo que el mercado tarda en reconocer y valorar plenamente ese crecimiento. Su famoso ejemplo es Home Shopping Network. Vio cifras iniciales espectaculares. Creo que eran 64 millones en ventas y 7 en ganancias en 6 meses. ¡Wow! Y compró agresivamente, mucho antes de que se convirtiera en una historia conocida. Su filosofía es, compra caro y vende más caro. Dos enfoques casi antagónicos en cuanto a alcance y métricas clave. Y luego están los que confían en sistemas automáticos, ¿no? ¿Es esa la solución para evitar los errores emocionales que mencionábamos antes? Es una vía que siguen varios, sí, como William Eckhart, Monroe Trout, Tom Basso. Trout es un ejemplo de enfoque en la consistencia y el control extremo del riesgo. Tiene reglas muy estrictas, como su famosa regla de cerrar todas las posiciones y detener el trading por el día si su capital total cae un 4% en una sola jornada. Busca evitar a toda costa las grandes caídas que pueden ser psicológicamente devastadoras. Entiendo. Limitar el daño máximo diario. ¿Y Basso? También usa sistemas, pero parece tener un matiz diferente, ¿verdad? Basso, conocido como Mr. Serenity, sigue tendencias a través de sistemas, pero enfatiza algo crucial. El sistema debe encajar con la personalidad del trader. Él dice que si le diera su sistema exacto a otra persona, esa persona probablemente lo modificaría en poco tiempo porque no se sentiría cómoda con él, especialmente durante las inevitables rachas de pérdidas. La confianza en el método es fundamental para poder seguirlo cuando las cosas van mal. Hay que encontrar o diseñar algo que resuene con uno mismo. Eso tiene mucho sentido. Si no confías en tu sistema, lo vas a abandonar en el peor momento. Y hablando de sistemas, parece haber mucho escepticismo hacia los que se venden comercialmente. ¿Es así? Sí, totalmente. Tanto Eckhart como Basso son muy escépticos. Su lógica es simple. Si alguien tuviera un sistema realmente bueno y robusto, ¿por qué lo vendería, en lugar de usarlo para hacer una fortuna? A menos, claro, que necesiten el dinero desesperadamente, lo cual ya sería una señal de alerta. Basso cuenta una anécdota fantástica sobre un sistema que fue promocionado en un artículo con resultados espectaculares. ¿Qué descubrieron? Suena a que hay truco ahí. Y vaya si lo había. Basso y su socio decidieron probarlo rigurosamente. Resultó que el ejemplo brillante del artículo correspondía literalmente al mejor año y al mejor mercado específico dentro de una muestra enorme de 250 combinaciones posibles de mercado y año que probaron. No puede ser. Una selección increíblemente conveniente, ¿viste? En el resto de la muestra, el sistema era mediocre o directamente perdedor. Es una lección brutal sobre la necesidad de verificar y desconfiar de promesas demasiado buenas para ser verdad.
Una advertencia muy necesaria en un campo lleno de soluciones mágicas. Además de estos enfoques, también se habla de arbitraje, de explotar pequeñas discrepancias de precios. Correcto, el arbitraje es otra vía importante. Bill Lipschutz, un gigante del mercado de divisas, lo menciona en el contexto de las opciones sobre divisas. Firmas como CRT, fundada por Joe Ritchie, o HTC de Blair Hall, basaron gran parte de su éxito inicial en explotar ineficiencias de precios, a menudo mediante modelos matemáticos y tecnología. Hall, que venía del mundo del blackjack profesional, aplicó directamente conceptos de probabilidad, ventaja estadística y gestión del riesgo. Bueno, los aprendió en las mesas de juego y los llevó al mercado de opciones. Interesante la conexión con el juego. ¿Y qué destacaban estos pioneros del arbitraje? ¿Era solo la matemática? Lo curioso es que Joe Ritchie, de CRT, restaba importancia a tener un modelo secreto. Decía que el éxito de su firma se debía más a cómo formaban equipos, cómo daban autonomía y recompensaban a su gente, creando una cultura de colaboración y confianza mutua. Hall, de HTC, por otro lado, sí enfatizaba la importancia crítica de la velocidad, la automatización temprana y la búsqueda constante de oportunidades en mercados menos obvios o menos correlacionados, buscando esos pequeños márgenes donde otros no miraban tan rápido. Y luego está Jeff Jazz, otro experto en opciones, que parece desafiar la idea misma de buscar arbitrajes fáciles. ¿Cómo es eso? Exacto. Jazz introduce una nota de cautela muy interesante. Advierte contra saltar sobre lo que parecen arbitrajes obvios, especialmente si la contraparte es una institución grande. Su razonamiento es contraintuitivo. Si una institución te ofrece vender opciones call muy por debajo de su valor teórico, digamos, es más probable que ellos sepan algo que tú no sabes. Por ejemplo, que están a punto de vender un gran bloque de acciones que hundirá el precio, a que simplemente estén cometiendo un error ingenuo. Su filosofía se basa en una fuerte creencia en la eficiencia del mercado. El precio, por lo general, refleja toda la información disponible y es la mejor estimación del valor real. Esa perspectiva sobre la información implícita en los precios y las acciones de los grandes jugadores es fascinante y nos lleva directamente a cómo manejar la incertidumbre y el riesgo, otro pilar que todos parecen compartir. Sin duda, la gestión del riesgo no es solo una parte de la estrategia, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Sin ella, ninguna estrategia sobrevive a largo plazo. Es así de simple. Vemos ejemplos muy diferentes aquí también. Randy McKay parece llevarlo al extremo. ¿Cómo es eso de variar tanto el tamaño de la posición? Suena arriesgado. McKay es un caso particular, sí. Describe que varía el tamaño de sus operaciones de forma drástica. Opera con posiciones muy grandes cuando siente que tiene una racha ganadora y las probabilidades están a su favor. Y reduce sus operaciones a tamaños minúsculos, casi simbólicos, cuando está en una mala racha. Menciona que la diferencia entre su tamaño máximo y mínimo puede ser de 100 a 1. Es una forma muy activa y discrecional de gestionar el riesgo basada en su propio rendimiento y confianza. Eso requiere a un nivel de autoconocimiento y disciplina brutal, me imagino. Hay visiones más sistemáticas sobre el tamaño de la posición, más calculadas. Sí. Y William Eckart ofrece una perspectiva matemática muy esclarecedora. Explica que si graficas el rendimiento esperado de un sistema contra el tamaño de la apuesta, por ejemplo, qué porcentaje del capital arriesgas en cada operación, la curva inicialmente sube de forma casi lineal, pero luego, inevitablemente, se aplana y, si sigues aumentando el tamaño, empieza a caer en picado. Ese punto de inflexión es el precipicio. Operar cerca de él es peligrosísimo, porque una mala racha puede ser irrecuperable. Eckart recomienda operar en el extremo superior de la zona donde la relación rendimiento-tamaño es aún bastante lineal. O sea, obtener buenos retornos pero manteniéndose lejos del óptimo teórico, que está justo al borde de ese abismo. Es buscar un rendimiento robusto, no máximo. Entendido. Sacrificar un poco de potencial de ganancia por mucha más seguridad. Suena como la lección que Blair Hall aprendió del blackjack, ¿no? Exactamente. Hall resume de forma muy gráfica. Si pierdes la mitad de tu capital jugando al blackjack, tienes que reducir tus apuestas a la mitad. No puedes seguir apostando lo mismo esperando recuperarte rápido. Es matemática pura de supervivencia. Y admite que es una de las cosas más difíciles de hacer emocionalmente cuando estás perdiendo y sientes la urgencia de recuperar, pero es, bueno, absolutamente esencial para seguir en el juego. La tentación de doblar la apuesta para recuperar debe ser inmensa.
¿Hay alguna regla general más simple que apliquen otros? ¿Algo más práctico para el día a día? Varios mencionan una regla básica: arriesgar una fracción muy pequeña del capital total en cada operación individual. Mark Rishi, por ejemplo, lo dice sin rodeos. Opera siempre a un nivel que te parezca demasiado pequeño, quizá 0,5% o un 1% del capital como mucho. La idea es que ninguna operación, ni siquiera una serie de ellas, pueda sacarte del mercado. Es la clave de la longevidad. Primero sobrevivir, luego prosperar. Sobrevivir para seguir aprendiendo y adaptándose, que parece ser otro denominador común. El camino hacia este nivel de éxito no es un paseo, ¿eh? Exige un compromiso enorme con el aprendizaje. El esfuerzo es monumental, sí. Víctor Esperandeo menciona haber leído unos 2.500 libros sobre mercados, economía, psicología, filosofía, una biblioteca entera dedicada a entender el juego. Y Eckhart insiste en que desarrollar un método de trading ganador requiere investigación seria, trabajo duro, hay que romperse la cabeza, ¿no? Y estar preparado para incontables callejones sin salida y experimentos fallidos. No es algo que se descubre por casualidad. Y las lecciones no solo vienen de los libros o la investigación formal, sino de la vida misma, ¿no? Experiencias que los moldean de formas inesperadas. Totalmente. La experiencia de Randy McKay como piloto en Vietnam, por ejemplo, le enseñó a pensar por sí mismo bajo presión extrema, a cuestionar órdenes y a no seguir reglas ciegamente si la situación lo requería. Él mismo dice que fue un cambio fundamental para su forma de operar. Linda Raschke, otra trader destacada, enfatiza la importancia de encontrar un nicho, especializarse y, sobre todo, mantenerse activamente involucrada con el flujo del mercado día a día. No basta con mirar gráficas pasivamente. Recomienda llevar un diario detallado, analizar la acción del precio, sentir la dinámica intradiaria. También hay momentos clave, decisiones difíciles que definen una carrera o enseñan lecciones cruciales. La anécdota de Bill Lipschutz con esa orden errónea es increíble. Es una historia fantástica sobre integridad y visión a largo plazo, ¿sí? Al principio de su carrera, en los inicios del mercado de opciones sobre divisas, un especialista en el piso de operaciones ejecutó por error una orden suya por 1,000 contratos en lugar de los 50 que le había pedido. Lipschutz se dio cuenta inmediatamente de que, si forzaba la ejecución completa, probablemente quebraría al especialista y pondría en peligro la viabilidad de todo ese mercado naciente. Tomó la decisión de cancelar todas las operaciones excepto las 50 originales. Pensó en la salud del ecosistema por encima de su ganancia potencial inmediata. Una perspectiva muy madura, realmente. Y la historia de Druckenmiller sobre sus inicios también es muy reveladora sobre la necesidad de adaptarse, de no quedarse fijo en una idea. Sí, y ilustra perfectamente cómo incluso los más grandes aprenden y evolucionan. A principios de los 80, Druckenmiller era muy pesimista sobre la economía y el mercado de acciones, pero seguía perdiendo dinero. ¿La razón? Como gestor de fondos de acciones, se sentía obligado a estar siempre invertido, aunque fuera solo parcialmente, un 50%, digamos. No concebía la idea de estar totalmente en efectivo, o menos aún, ponerse corto neto. Esa rigidez autoimpuesta, basada en su rol percibido, le costó caro, hasta que aprendió la lección fundamental de la flexibilidad total. Hay que adaptarse a lo que el mercado dice, no a lo que uno cree que debería hacer. Fascinante. Tantas estrategias diferentes, tantas personalidades distintas, pero como dices, emergen hilos conductores muy claros. Desde la disciplina matemática casi robótica de Eckhart hasta la flexibilidad global de Druckenmiller, pasando por la profunda introspección psicológica de Krauss y Faulkner, y esa gestión del riesgo implacable que todos, sin excepción, parecen compartir. Exacto. Lo que realmente destaca al final no es tanto qué estrategia usan, porque van desde seguir tendencias a largo plazo hasta arbitraje de microsegundos, desde análisis fundamental profundo hasta patrones técnicos de muy corto plazo, sino cómo lo hacen. Hay una confluencia de un autoconocimiento profundo y honesto, una disciplina emocional a prueba de balas, cultivada con esfuerzo, una priorización absoluta de la gestión del riesgo por encima de las ganancias potenciales y un compromiso inquebrantable con el aprendizaje continuo y la adaptación a un entorno que nunca deja de cambiar. Entonces, si estos son los pilares, queda una pregunta flotando que me inquieta un poco.
En un mundo cada vez más dominado por la automatización, los algoritmos de alta frecuencia, la inteligencia artificial que analiza datos a velocidades sobrehumanas, ¿cuánto espacio real queda para esa intuición humana, para ese arte del trading que varios de estos magos parecen personificar? ¿Sigue siendo relevante esa dimensión humana o ya no tanto? Esa es la gran pregunta actual, ¿no? O nos enfrentamos a lo que Blair Hall describió, citando la hipótesis de la reina roja de la biología evolutiva. La idea de que en un entorno competitivo feroz hay que correr cada vez más rápido, desarrollar sistemas más complejos, procesar información más velozmente solo para mantenerse en el mismo lugar relativo frente a la competencia. Es una reflexión muy pertinente, sí. Ese equilibrio dinámico entre el sistema y la persona, entre la máquina y la mente. Sigue siendo, y probablemente seguirá siendo, un enigma central. No solo en los mercados financieros, sino en cualquier campo donde se tomen decisiones cruciales bajo condiciones de profunda incertidumbre.